Una vez echar el saludo a todos, bienvenidos y gracias por venir. Vamos a dar paso a la intervención del secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, Manuel Pina. Hola, buen día. Hace un poco congresuales aquí en Aragón, en este mismo sitio. La Federación de Sanidad fue la primera y lo hizo también aquí. También utilizaron estas letras que están en mi despacho. Los que conocéis mi despacho sabéis que estas letras de abajo están en mi despacho. Ellos las pegaron en el cristal. No sé si es que no les han dejado ahí pegarlas en el cristal, pero ya digo, este último mes ha sido intenso. En Aragón tenemos 13 procesos congresuales de este nivel, lo que llamamos el nivel 3, las 7 federaciones y 6 uniones comarcales. Este sábado acabamos con las uniones comarcales, este sábado pasado, con la de Calatayud, que Sandra es la que está por aquí, la veo por ahí, recién elegida secretaria general. Y esta semana acabamos con las federaciones que nos quedan, ¿no? Hoy con servicios, mañana FSC y el miércoles Hábitat. Nuestros procesos congresales son largos y a veces tediosos, porque empezamos con las asambleas el 4 de noviembre y, por tanto, pues llevamos ya mucho tiempo con reuniones, ya digo, con asambleas, con congresos de secciones sindicales, por tanto, ya digo, se acaba haciendo un poco largo, pero yo en todos los congresos acabo diciendo que este es el momento principal de lo que es la participación de la afiliación en lo que es la estructura del sindicato. Y por tanto, aunque ya digo, es un proceso que nos lleva muchos meses y que lleva mucho trabajo, porque la organización de todos estos congresos es una organización que ya digo, implica muchísimas personas y con mucho esfuerzo, yo creo que es fundamental. Es fundamental para que la gente sepa que puede participar, que puede aportar y que puede además ser elegido o elegida para gestionar el sindicato. Porque esos son los congresos. Vemos el pasado, proyectamos el futuro y elegimos a las personas que lo van a gestionar. Por lo tanto, yo quiero remarcar la importancia de estos congresos y ya digo, el momento en el que estamos, que ya casi aquí en Aragón estamos acabando. Estoy haciendo un ejercicio en todos los congresos, empecé de casualidad en el primero, lo digo sinceramente, pero que luego he seguido haciendo. Los que habéis estado en más congresos, pues ya lo habéis oído varias veces, entonces será un poco cansino, pero bueno, pues los que no, pues bueno, como decían los músicos del Pirineo, que decían, maestro, ¿qué tocamos hoy? Pues lo mismo que hay gente nueva, pues eso, voy a hacer eso. Yo lo que hice en ese primero es mirar la foto del pasado congreso de hace 4 años para proyectar una reflexión. Y lo he ido haciendo en todos. Lo he ido haciendo también, lo he hecho en este, lo hice ayer por la tarde. Que es ver las fotos de ese congreso y ver en qué situación estábamos. Y evidentemente todos los congresos estaban en la misma situación. Todos los que estabais en el anterior congreso recordaréis que llevabais puestas mascarillas. Todas las personas que estabais en ese congreso. Y además teníamos todavía medidas de separación en nuestros congresos. De separación en el propio congreso, incluso en las mesas para comer. Por lo tanto, estábamos todavía saliendo de la pandemia. Estábamos todavía sufriendo las consecuencias sanitarias de la pandemia. Todavía no había llegado, en este nivel no había llegado todavía la vacuna. Por tanto, teníamos todavía esas medidas de protección y además estábamos sufriendo las consecuencias económicas, sociales, laborales de la pandemia. El sindicato entonces se planteó una situación y era que evidentemente había que mantener todas esas medidas de protección, evidentemente las económicas y laborales como fundamentales, las sanitarias iban por otro lado, para conseguir salir de la pandemia en muchas mejores condiciones de las que habíamos salido en otras épocas de crisis, pero además, salidos de esos congresos, de los congresos de este nivel, de federaciones de territorio, los de nivel 4, que son los territoriales o son los de las federaciones estatales y después el confederal, nos pusimos a trabajar en una serie de reivindicaciones porque no nos podíamos quedar ahí. Teníamos que aprovechar la oportunidad que se estaba dando
con un gobierno determinado que había tomado a iniciativa nuestra, con propuestas nuestras en el diálogo social, medidas muy diferentes para afrontar la crisis, teníamos que aprovechar, como decía, ese momento para, además, empezar a preparar el futuro. Y yo, recordando ese pasado, ponía una campaña que fue significativa, que empezamos en febrero del año 2022, que hablaba de 3 reivindicaciones: salario mínimo, reforma de pensiones y reforma laboral. Y estuvimos varios meses saliendo a final de mes en concentraciones en las capitales de provincia, aquí en Aragón, y finalmente nos fuimos, si recordáis, de excursión a Madrid a hacer una gran movilización allí, exigiendo esas 3 cuestiones. Y visto en perspectiva, pues yo creo que el balance es muy positivo, porque finalmente se ha completado una subida del salario mínimo interprofesional del 61%, hemos negociado año a año subidas importantísimas que han permitido que ese salario mínimo pueda ya ser reconocido como un salario de verdad. Es más, nos está generando unos problemas que yo en todos lados digo, benditos problemas, porque el salario mínimo está empezando a tener una cuantía que empieza a ser ya digna. Queda muchísimo recorrido, pero como os decía, ese salario mínimo ha empezado a alcanzar categorías de convenios colectivos que tenían peores condiciones, los que tenían peores condiciones. Y ha habido que trabajar en la adaptación de esos convenios colectivos a la llegada del salario mínimo. Como ahora estamos en un debate que yo creo que se ha afrontado mal por parte del gobierno con respecto a si el salario mínimo paga impuestos o no. Y lo digo por una cuestión, y es porque el salario mínimo se tiene que dignificar más, y esto había que haberlo previsto, porque nosotros lo preveímos en la negociación colectiva y aquí parece que no se había previsto. También se hizo la reforma de las pensiones en 3 fases, 21, 23 y 24. Yo creo que el balance, resumen de esa reforma, también es muy positivo, porque se están aumentando las pensiones con respecto al IPC, y las subidas han sido muy importantes. Y en la reforma laboral, pues yo creo que también hemos tenido una repercusión en el mercado de trabajo importantísima. Tenemos otros problemas, hay que afrontar una segunda parte de la reforma laboral, pero evidentemente el balance de la primera es muy positivo. Eso ya digo con respecto al pasado. Con respecto al futuro, yo creo que tenemos muchísimos retos a afrontar en los próximos meses. Se han ido poniendo las bases, se han ido poniendo las propuestas de esos retos. Uno de ellos, pues lo estamos viviendo durante estas semanas con la reivindicación de la reducción de la jornada. Estuvimos hace poco en Barcelona, el 4 de marzo, una importantísima delegación de Aragón. Por proximidad, siempre estas cosas nos toca movernos más que a otros que están más lejos, evidentemente, pero estuvimos prácticamente 200 personas de la estructura sindical de Aragón en la manifestación de Barcelona. Yo creo que es importante remarcar esa reivindicación y lo importante que es para determinados sectores a los que a veces la negociación colectiva llega peor. Porque claro, en las grandes empresas, en los grandes sectores, la reivindicación de las 37 horas y media, pues igual se consiguió hace tiempo en la negociación colectiva. Pero en esos sectores más precarizados, con peores condiciones, va a ser importantísima esta reivindicación. Y en Aragón tenemos pues muchísimos retos que hemos ido afrontando estos 4 años y que vamos a afrontar en los siguientes. Los 4 años hemos conseguido ser la única comunidad autónoma donde ha habido un cambio de gobierno hacia la derecha, que hemos mantenido el diálogo social. Y hemos mantenido el diálogo social que tiene una incidencia importantísima en muchísimas cuestiones que trabajamos. Cuestiones de empleo, que lleva Carmelo, que es delegado de este congreso, pero en otro tipo de cuestiones, salud laboral, con el problema de la siniestralidad que estamos teniendo, que hacemos desde el diálogo social y con medidas y propuestas que hacemos ahí. Y además tenemos una oportunidad de futuro, que yo creo que va a implicar a casi todas las federaciones de Aragón, que tiene que ver con las nuevas inversiones que se llevan anunciando en los últimos tiempos. En los textos congresuales, en los textos de las ponencias, tanto en el confederal como en el de Aragón, no he leído el federal de servicios, entonces no lo sé si viene, pero sí que aparece la idea de oportunidad.
la idea de oportunidad de que al hilo de las transiciones que se están dando, transición digital, la transición ecológica, medioambiental, energética, tenemos que aprovechar la oportunidad. Aragón está siendo receptora de múltiples inversiones que, ya digo, que van a tener distintos focos y que van a afectar, yo creo que a casi todas las federaciones del ámbito privado, de la estructura, y esa oportunidad hay que aprovecharla bien. Pero esa oportunidad tiene también riesgos y hay que afrontarlos. Riesgos que va a haber que trabajar y que van a hacer que el sindicato esté encima de esa situación y esté encima de las propuestas que nos permitan eludir lo más posible esos riesgos, incluso eliminarlos. A cómo se crean los puestos de trabajo, en cuanto a la calidad de esos puestos de trabajo, en cuanto a cómo se hacen esas inversiones y cómo tienen medidas, ya digo, medioambientales, medidas sostenibles. Por lo tanto, ya digo, vamos a tener muchísimo trabajo y, bueno, yo creo que esta federación pues, va a ser protagonista de parte de ese trabajo. Yo, bueno, felicitar el trabajo de la ejecutiva pasada y también, bueno, pues desear a la ejecutiva futura, que todavía no está elegida y por tanto no de eso, pero vamos, a la ejecutiva futura que tenga un buen trabajo durante los próximos 4 años. Gracias. Gracias, Manolo. Muchas gracias.